اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo el versículo coránico de la sura Al-Waqa que dice Yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Dice que, digamos, estarán alrededor de ellos en el paraíso de los creyentes, wildanun mukhalladun, servidores que son eternos allí, biakwabin wa abariq, con copas y con vasos y con tazas y con recipientes extraordinarios, bellísimos en sí mismos, con una bebida purificada, la yasna'una anha, que no provoca dolores como son los embriagantes en este mundo, wa la yanzifun, tampoco desmayos, wa fakihatun mimma yatakhayyarun, y frutas que, digamos, serán espléndidas y realmente dejarán como perplejos de su delicia, wa lahmu tayr, y carne de aves, mimma yashtahun, de lo que quieran. Muy bien. Aquí hay varias cosas en este versículo. Una de ellas tiene que ver con los wildanul mukhalladun. Wildanul mukhalladun, estos sirvientes, estos jóvenes del paraíso que sirven, jóvenes sirvientes y sirvientas. ¿Y a qué se refiere con ello? Bueno, nosotros tenemos que los hijos que no cumplen la edad, digamos, de la suficiente para, digamos, que no llegan a la pubertad o a la edad en que tienen una obligación religiosa y que son responsables del bien y mal que hagan, cuando dejan la niñez, entran en la adolescencia, muchos de estos seres, sean creyentes o sean incrédulos, mueren antes de esta edad, por lo cual no tienen responsabilidad, no tienen juicio, digamos. No han llegado a una edad que puedan ser objeto de juicio, de pregunta o de rendición de cuentas, con lo cual se dividen en dos partes. Aquellos que son creyentes mueren siendo bebés, mueren siendo niños, son criados según las tradiciones por los profetas, por el profeta Abraham, Sara, por los distintos mensajeros, etcétera, son devueltos a sus padres en el otro mundo y son bendiciones para ellos, piden por los padres, son intercesores también. Dios escucha sus súplicas porque han fallecido, digamos, antes de tiempo, no han tenido la oportunidad de vivir en el mundo. Y por lo tanto Dios en su misericordia los satisface y los compensa, y una de las compensaciones es que ellos piden por sus padres, por sus seres queridos. ¿Y qué pasa? Le hicieron la pregunta al profeta con aquellos que mueren antes de la digamos, responsabilidad, de la edad de 13, 14, 15, 16 años, 15 años lunares los hombres, 9 años lunares las mujeres, de que comienzan con su responsabilidad y sus obligaciones religiosas y su juicio, digamos, su rendición de cuentas. ¿Qué pasa con aquellos que mueren antes pero que son de familiares de incrédulos? Ellos mismos no son musulmanes, los padres no son musulmanes. ¿Qué pasa con ellos? Si van al paraíso, entonces es como que, bueno, si están en un mismo nivel que las personas que han hecho mérito para estar en el paraíso, digamos, es como sería un favor sin, digamos, sin que medie para ello un mérito. Si fuera que fueran castigados, también sería un exceso, porque, digamos, una injusticia, y Dios está exento de ello, por lo cual el profeta respondió que también dando a conocer un detalle aquí, que la razón mucho no puede llegar a ello, de que en el día del juicio serán reunidos estos hijos de personas que no eran musulmanas, que no eran creyentes y que, por ejemplo, negaban a Dios, o que fuera, digamos, de familias que fueran opositoras a los profetas y demás.
serán reunidos y en el día del juicio, digamos, en un lugar habrá un fuego. Dios les preguntará por a quién tienen por Señor y cuál es el modo de vida que ellos, digamos, aceptan y demás. Ellos en ese día obviamente son conscientes de la existencia de Dios, de que Dios es el Todopoderoso, dicen tú eres nuestro Señor, y Dios les ordena, digamos, dirigirse a acercarse a un fuego que hay allí, y un grupo va y a medida que se acerca ese fuego, los ángeles los conducen al paraíso. Y estos son estos sirvientes del paraíso que están con los creyentes, que gozan también, que están en una buena situación, pero que a su vez están sirviéndolos y que es una forma de compensación, aunque no tengan el mérito para ello, digamos, por el grado de pureza que tienen, puesta a prueba por esa obediencia hecha en el día del juicio ante la orden de Dios. Y hay otro grupo que desobedece a Dios y no cumple la orden de acercarse a ese fuego. Y Dios dice, ustedes que me desobedecen en el día ese de la resurrección y del día del juicio, en que es manifiesta la existencia de Dios y el poder de Dios, cuanto más lo hubieran hecho en vida. Dios discierne así a aquellos que como hubieran sido unos y otros, y dispone de ellos que, digamos, no entren al paraíso hasta purgarse. La cuestión es que, de acuerdo a este dicho, entonces, estos Wildanum Muhalladun son estos siervos y siervas de los incrédulos, que son gente pura, de buen corazón, y que de haber tenido la oportunidad hubieran manifestado su fe, su creencia, su buena conducta y demás, y son merecedores entonces de un lugar en el paraíso de acuerdo a esta tradición. También está el caso de los enfermos, aquellos que no tienen responsabilidad, locos, aquellos que están exentos de la prueba, también están en un lugar, también dependerá de su situación, pero están en un lugar que no es ni castigo ni los lugares elevados del paraíso, pero en un lugar, digamos, del Araf, como dice en el Corán, los murallones, esos lugares que están como intermedios entre uno y otro, en un estado en el cual estarán complacidos. Ellos no tienen culpa, digamos, ellos están exentos de toda culpa y de todo juicio y de toda responsabilidad, y como tal, digamos, serán compensados en el otro mundo, de modo que esto es importante. Dios no oprime a nadie, digamos, Dios todo lo que da, todo lo que nosotros obtenemos de parte de Dios no es por mérito, sino que es por su generosidad. El hecho de existir, digamos así, no es que hayamos hecho un mérito para existir, es lo que Dios nos da y cada uno está contento con lo que Dios le da. Obviamente, a algunos le da más, a otros le da menos, de acuerdo a lo que Dios dispone. Es decir, uno no es profeta, el otro no es, digamos, tiene distintos grados los seres humanos, cada uno nace en una situación que lo condiciona de alguna manera. No es lo mismo que nacer en una casa profética que nacer en una casa no profética, pero esos condicionamientos que no son determinantes, que den lugar a la fatalidad, esos condicionamientos operan, tienen lugar, digamos, tienen su efecto, pero no hace a injusticia, digamos. El hecho de que yo haya nacido, a mí se me haya dado la existencia, yo no puedo reclamar ante Dios que no me haya hecho nacer en una casa profética, por ejemplo, porque lo que yo obtengo es por pura generosidad de Dios. Dios no hay una deuda conmigo, no es que yo tenía un ser antes que el ser que Dios me dio, de modo que todo, por ejemplo, alguien se queje, yo por qué nací animal, insecto y no nací ser humano. Entonces se le planta a Dios diciendo que es una injusticia lo que se ha hecho conmigo. No, cada uno tiene su ser por pura generosidad divina, digamos así. No tiene nada que reclamar, porque no era como para reclamar algo que se le adeude, no hay nada de deuda. Dios es pura generosidad y todo lo que existe por su generosidad, y cada cual tiene un grado de perfección y de plenitud que lo sacia, digamos, y lo hace adorar a Dios, lo hace
alabar a Dios, glorificar a Dios. Cuando el ser se sacia de bendiciones, alaba a Dios, a su Señor, de donde reconoce la fuente de sus bendiciones. De modo que cada ser se sacia de acuerdo a su capacidad, y las capacidades son distintas de acuerdo a como Dios creó. De modo que nadie queda insatisfecho y todo es una armonía de paz y de bendiciones dada por Dios, y no hay reclamo alguno que se le pueda hacer a Dios en este sentido. Muy bien. Luego tenemos que otro tema que dice, por ejemplo, nosotros en las súplicas, hay una súplica muy famosa que dice Allahumma amilna bifadlik. Dios, actúa conmigo por tu bendición, por tu misericordia, por tu favor. Wala tu'amilna bi'adlik, y no actúes conmigo de acuerdo a tu justicia. De modo que, como dijimos, no hay entonces reclamo para Dios. Esta bebida celestial que dice bi'akwabin wa abariqin wa ka'sin min ma'in, y copas de este líquido que no embriaga, de este vino que no embriaga, o de esta bebida que es extraordinaria. Esta bebida, dice, le otorga al creyente más bendición, alegría, más percepción, más capacidad, más conocimiento, más desarrollo, más satisfacción, más placer, más deleite, apertura, etc. Tiene una serie de efectos extraordinarios, tanto el alimento como del paraíso como la bebida del paraíso. Pero no tiene ninguno de los elementos que acompañan a las bebidas embriagantes en este mundo: vómitos, dolores de cabeza, desmayos, pérdida del intelecto, dolores estomacales u otras consecuencias negativas que sí tienen las drogas o los embriagantes o el alcohol en este mundo. Hay un paréntesis que hago aquí con respecto al tema del alcohol, que muchas veces ustedes habrán escuchado que el alcohol no se debe prohibir, porque si bien los efectos negativos del alcohol en una sociedad son mayores que los positivos, prohibir el alcohol se ha intentado hacerlo debido a estos efectos negativos que en términos sociales y estadísticos son mucho mayores que los beneficios, pero ha ocurrido que lo que se conoce como la ley seca ha dado lugar a toda una mafia, digamos así, a una clandestinidad de la venta de alcohol que ha sido muy difícil de combatir y que ha provocado también muchos daños. Y en este sentido, nosotros siempre recalcamos la sabiduría, la misericordia, la bondad, la perfección, la moral del profeta que erradicó el alcohol de la comunidad islámica sin recurrir a ningún tipo de violencia o persecución, sino por puro convencimiento de los musulmanes que ponen en práctica esta prohibición y esta recomendación y se abstienen del consumo de embriagantes y de alcohol. En términos de mayorías en el mundo islámico, la mayoría no consume estos productos. No hay al alcance, digamos, alcohol o embriagantes, salvo, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que se, digamos, desobedece la regla y las cuestiones marginales. Y realmente drogas y alcohol en las sociedades islámicas bien establecidas, y hay ejemplos de ellos, y nosotros podemos observar una sociedad islámica donde realmente el tema del alcohol y los efectos negativos del alcohol prácticamente son totalmente invisibles y marginales, lo mismo que la droga, aunque desgraciadamente hay consumo de drogas y en alguna manera es quizás visible para aquel que va en busca de ella, digamos, o en los lugares o aquellos que lo consumen en distintos lugares, pero son lugares siempre marginales, no está tan arraigado en la, digamos, en la vida social como desgraciadamente sí lo están los embriagantes en Occidente y el alcohol y demás. Y todo lo que hay que lamentar para ello. Alguien una vez nos dijo en Alcohólicos Anónimos que realmente si alguien toma conciencia del mal que produce el alcohol en una sociedad hoy, ahora, en estos momentos, en las sociedades que consumen alcohol, los divorcios, las pérdidas laborales, las muertes, los accidentes, los malos momentos, las peleas, todo tipo de problemáticas en torno al tema del alcohol, va a ver que estadísticamente para los ministerios de salud que llevan a cabo estas estadísticas, el mal es mucho mayor
que el bien que produce el placer de un consumo, digamos, moderado de ello. Volviendo entonces a nuestro tema, esta bebida, como dijimos, tiene un efecto, digamos, muy potencializador de las bendiciones, del conocimiento, del amor del creyente que la bebe. Y tendrán carne de aves lo que ellos quieren. En el paraíso, por ejemplo, en los árboles del paraíso hay las aves están posadas allí, las aves hablan con los creyentes. En general, en el paraíso, los objetos del paraíso, los seres del paraíso, los árboles, las hojas de los árboles, el agua, etcétera, tiene voz, digamos, el creyente tiene una percepción que entiende el lenguaje de las cosas. En este mundo también, pero solamente para la gente purificada, digamos, que puede llegar a entender. Hay milagros de los profetas que hacen hablar a las piedras, hacen hablar a las montañas. En el Corán dice que David y Salomón conocían el lenguaje, y todos los profetas en general conocen el lenguaje de los animales, conocen la voz de las montañas, de la tierra, de los quejidos del cielo, etcétera. En el paraíso el hombre alcanza una agudeza en su conocimiento y su percepción que habla con las cosas, y las aves hablan con los hombres del paraíso, le dicen si gustarían de comer de su carne, y dice que revolotean en torno a los creyentes cuando estos quieren comer, y de sus plumas, digamos así, emanan distintas carnes con sabores múltiples. Luego que se sacia el creyente de estos sabores extraordinarios que degusta, el ave remonta su vuelo, digamos, el ave no muere. Todo allí no sufre descomposición o muerte o cosas así, de modo que no hay que lamentar ni hay corrupción. En el paraíso todo es eterno y es de una majestuosidad y una belleza extraordinaria, de modo que es un éxtasis tras otro el que experimenta el creyente en el paraíso. El creyente tiene palacios, tiene ciudades. El creyente, digamos, los cielos y la tierra no abarcan el paraíso. O sea, el paraíso es mayor que los cielos y la tierra. Y hay lugares extraordinarios, entre ellos, como dijimos, palacios con 70 casas, y las casas tienen 70.000 habitaciones, y las habitaciones tienen 70.000 camas, digamos, todos son números así extraordinarios, o 70 camas, digamos así, hay de todos los números en este sentido de lo que son las cosas que hay en el paraíso, y en cada una de estas habitaciones hay varias camas, y en cada una de esas camas que están adornadas, como dijimos, y que son muy grandes, están las huríes. Las mujeres del paraíso, el hombre tiene realmente, el creyente allí, digamos, goza de todas unas bendiciones. Estas son las descripciones de algunas bendiciones materiales que el creyente tiene en el paraíso. Hablamos de los adornos que hay allí, y si Dios quiere vamos a hablar de las huríes del paraíso, de las mujeres del paraíso. Por ahora les adelantamos, vamos a continuar en el próximo programa, que las huríes son creadas del paraíso, es decir, son seres paradisíacos y que están reservadas para los creyentes en la otra vida, y que un dicho del Imam Sadiq alayhi salam dice que no hay placer material más grande para el creyente en el paraíso que el casamiento con las huríes. Alrededor del tema de las huríes hay mucho que hablar, mucho que decir, y también muchas preguntas surgen a raíz del tema de las huríes con relación a si las mujeres en el paraíso gozan de semejantes placeres o solamente los hombres. De eso vamos a hablar, si Dios quiere, en el próximo programa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.